¿Se te hizo fácil hacer tu papeleo? Ver todas tus capacidades, todo tu talento, reunir todo eso. Las personas que llegan aquí buscando un TPS, un parol, un asilo, todos quieren asilo, todos quieren TPS, pero se olvidan que en los Estados Unidos existen 140 modelos o procesos migratorios que te pueden llevar a obtener una residencia. Y nosotros nada más llegamos a conocer 4. A mi papá le llegaron a pagar consultas con gallinas, Imagínate, con plátano, claro. porque no había dinero. Qué bonito tu papá. Pero ¿en qué momento, hoy que estabas trabajando tú, te dijiste, bueno, yo me documenté, tengo esta capacidad, aquí hay un negocio? Scarlett, era un reto para mí y lloraba. Pero estabas votado. El 50% del éxito de un bebedor radica en lo que tú hayas hecho y lo que tú eres en la vida. El otro 50% es cómo echas el cuento. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. Maracaibo. Maracaibo está en casa. Maracaibo, ese es mi Jesús tierra. Hernández, dame tu mano. Bienvenido. Gracias. Un placer tenerte aquí en Héroes. Igualmente. Gracias por querer compartir tu historia. Gracias. Una historia muy interesante, una historia que por tus servicios actualmente se ha convertido en una necesidad y vamos a hablar acerca de eso, Jesús. Claro. Gracias por estar aquí. Un venezolano más haciendo el bien sin mirar a quién, porque necesitamos eso en este país, en este mundo, ¿cierto? Claro que sí, Scarlett. Ante todo, gracias por permitirme pues esta oportunidad de llegar a muchas personas que en este momento lo necesitan. Y nosotros felices. Gracias. Felices que estés aquí y quiero de una entrar en materia. ¿Cuál es el servicio que tú nos estás prestando en este momento? Un servicio importantísimo, pero quiero que lo oigan obviamente de su boca, que es el experto. Correcto. No me vaya yo a equivocar, por favor, cancelado. No, para nada. Mira, EB-Pro, representora, consultora EB-Pro, es mi consultora, asesora, evalúa y prepara casos de visas EB2 de interés nacional. Interés nacional. Es correcto. Interés nacional es un tipo de visa para trabajadores, es una visa de empleo para trabajadores, tiene varias divisiones, varias categorías, que lo que busca es determinar las habilidades, el nivel de calificación de personas profesionales o no profesionales que puedan aportar algo a este país y te permite lograr una residencia permanente al peticionario, a su cónyuge y a los hijos menores de 21 años solteros. Vamos a decir de una de sus redes sociales porque esto es importantísimo, @EBPro, piso, N-I de iglesia, W. Correcto. ¿Lo pronuncié bien? Sí, Porque EB-Pro. EB-Pro. Estamos de acuerdo de Gringolandia. Yes, EB-Pro. Jesús, actualmente con todo lo que está sucediendo, yo me imagino que mucha gente pues te está preguntando, te está buscando entender si ellos pueden optar por estas visas o cambiar su estatus. ¿Es cierto? Sí, definitivamente este es el momento, Scarlett. Están sucediendo cosas. Yo cuando comencé con mi emprendimiento, con mi consultora, lo veía como un business, como un negocio, como todo lo que buscamos es Claro. vivir de esto y ayudar a muchas personas. Pero ya se ha ido cambiando porque veo que hay muchas personas que tradicionalmente hacen lo que ven hacer a los demás. Y eso no está bien. Y en el tema migratorio... Un momento, ¿hacen lo que ven lo hacer, que ven hacer a los demás. En demás? otras palabras, las personas que llegan aquí buscando un TPS, un parol, un asilo, todos quieren TPS, pero se olvidan que en los Estados Unidos existen 140 modelos o procesos migratorios que te pueden llevar a obtener una residencia. 140, de los cuales 70 te permiten tener residencia permanente en los Estados Unidos. Y de esos 70 solamente conocemos cuántos. Normalmente 4 o 5. Entonces, cuando te digo que ven a ser porque los demás, muchas personas piensan que no hay otra forma de poder ser residente. Y no hay nada más bonito y satisfactorio en la vida que defender tu vida, que defender lo que has hecho, lo que has logrado. Claro. Con estudios, con trabajo, con habilidades. Entonces decimos asilo. El asilo puede ser una salvación para muchas personas. De hecho, lo es. Sí, es una ayuda humanitaria, claro sí. Pero no para todo el mundo. Y muchas veces tienen que acudir a cosas que no son tan ciertas o que no son tan verdaderas y lo hacen, le pagan a una persona para meterlos
no en una solución, en un problema. En un gran En problema. un gran problema. Eso, y eso yo lo he hablado y lo digo mucho en cámara porque es necesario entender la fuente de la información que usted está viendo. Hay que ir con profesionales, hay que ir con gente que sabe. No es que porque el fulanito dijo tal y aquel dijo cual y entonces se riega una pelota de información que no es fidedigna. Exactamente. Entonces, la importancia de informarse bien con profesionales y de entender, de educarse. Fíjate que, Exactamente. ¿cómo es eso que hay cientos, no sé cuántos Modelos de procedimientos y modelos? procesos migratorios que te pueden Proceso, llevar a entonces residencia. 70 algo, Sí. y nosotros nada más llegamos a conocer 4. 4 que son TPS, paroles, asilo y cualquier otro, pero no nos enfocamos en muchos profesionales. Mira, es impresionante la cantidad de profesionales brillantes que hay aquí que no saben de esto, que no saben de la existencia de un EB2 y que muchas veces acuden a profesionales que son expertos en los procesos migratorios tradicionales y por no ser leales dicen, no vale, olvídate de la EB2, que con eso no vas a hacer nada porque aquí tienes que ser un Nobel o que tienes que ser un científico. Cuando yo llegué en el año 2021 aquí a los Estados Unidos, llegué con la idea de traía las maletas llenas de sueños, de necesidades, de esperanzas y querer volver a ser profesional. Pero son 2 llaves que necesitas. Una es la llave migratoria y la otra es la llave profesional. Como profesional, ya yo tengo mi título con la equivalencia del NCS, que es el Colegio de Ingenieros, pero necesitaba la llave migratoria. Entonces todas las personas que veían a mi lado, asilo, 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 y yo, pero no puede ser que todos tengan asilo. Sí sabía que existía un libro llamado El Manual de Políticas de UCIS, que es un libro donde están descritos todos los procesos migratorios que tú necesitas para poder ser residente en este país. Tenía algunos colegas que habían ya logrado la residencia a través de estas visas, pero ellos no tenían la calificación que yo tenía. Yo tenía más calificación. Yo soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en gas natural y además de eso trabajé internacionalmente dictando cursos de hidrocarburos y muchas de estas personas lo que tenían era hasta un TCU. Y yo le decía, pero bueno, ¿cómo le dieron ya la residencia? Y no me la van a dar a mí. Entonces dejé de lado todos esos comentarios que escuchaba en el camino, personas que me decían, no vas a poder porque necesitas mucha calificación. Y me puse a estudiar porque no tenía el dinero en Florida, que es donde está concentrado el mayor número, diría yo, de expertos, de gurús que manejan este tema. Ellos, bueno, las cifras que cobraban allá eran mucho dinero y yo no lo podía hacer. Pero yo decía, si yo estudié un pregrado, estudié un posgrado y lo más difícil, tomé la decisión de dejar todo para venirme. Yo puedo obtener esta residencia. Comencé a prepararme, Scarlett. Estuve cerca de un año estudiando, haciendo talleres con algunas de estas personas, de algunos de estos expertos. Aprendí a hacerla, hice mi propia EB2, mi propio caso, y en abril del 2023 me aprobaron la residencia. ¿Tú mismo te hiciste tu caso? Sí, yo mismo me hice. O sea, tú mismo te sacaste tu visa. Yo mismo me saqué mi visa. Yo estoy esperando ya Green Card porque hice el ajuste de estatus. Claro, después que te aprueban tienes que esperar que la visa esté disponible. Eso es otro proceso, pero lo más difícil es que te aprueben la residencia. Y es una residencia permanente. Entonces, yo lo logré y posteriormente a eso yo me tuve que ir a Indianápolis con mi familia por cuestiones de trabajo, pero estando allá se me empezaron a acercar muchas personas que me decían, mira, tú lo hiciste, yo quiero hacer la mía. Entonces, yo te puedo orientar. Porque tú fuiste regando la voz de que tú solito lo habías logrado. Correctamente. ¿No? Voy a repetir tus redes sociales, Jesús, espérame. @EBPro, piso, o sea, el guioncito bajo, no se me vayan a confundir. N-I de punto y de iglesia, W. @EBPro, piso, N-I-W. Allí ustedes van a poder contactar a Jesús Hernández y él los va a poder guiar en todos estos procesos de esta visa tan importante. Demasiado. Y no solamente de esta, pues ya tú tienes conocimiento de varios procesos, ¿cierto? Sí, en la clasificación de las visas EB son 5 categorías que van desde la EB1 hasta la EB5. Yo me especialicé en la EB1 y EB2, más que todo la EB2, porque la EB2 es de interés nacional, es una visa que puedes aplicar si tienes vamos a decir, 3 tipos de condición. Una es que tenga grados avanzados, que puedes tener pregrado, posgrado y hasta doctorado. La otra es que tengas habilidades excepcionales en ciertas áreas como las artes, el deporte, la cultura, la música, ¿verdad? Y la tercera, fue la que yo apliqué, que es
la visa National Interest Waiver, que es el acrónimo del NIW. Es decir, Ajá. son las visas porque en las dos primeras categorías necesitas una oferta de empleo. Es decir, necesitas que una empresa te te haya llame, llamado. exacto, y te pida como profesional. Pero además de ser un poco extenso y largo, ese proceso dura hasta 4 años, a veces no es muy fácil porque la empresa tiene que acudir al DOL, que es el Department of Labor de los Estados Unidos, y aplicar un PERM. El PERM es una certificación laboral, donde debes demostrar, la empresa tiene que demostrar, o tiene que demostrar al Departamento del Trabajo, de que ellos te están pidiendo a ti porque tú como profesional eres poco común en los Estados Unidos. Exacto. Y eso no es fácil, porque muchas personas piensan que por ser ingeniero civil o ingeniero industrial o médico o abogado, tú no vas a tener personas que hagan. Tienes que tener algo que le interese a ellos y que tú demuestres tener capacidad. Entonces, esa te la da es la National Interest Waiver, que es la tercera categoría. Allí no necesitas oferta de empleo, Okay. pero necesitas demostrar hacer un planteamiento que tenga mérito sustancial e interés nacional y al mismo tiempo que demuestre que tienes la capacidad para hacer eso. Es una propuesta que tú haces. Exacto. Puede ser un consulting, puede ser un proyecto que tú hayas desarrollado o una técnica en cualquier área. Ahí no hablan ni siquiera en la tercera categoría de que tienes que ser profesional. De repente no tienes un título, pero un chef, por ejemplo. Un chef no va a la universidad o en el caso que haya ido, ¿verdad? Y lo que tiene que demostrar es de que el gourmet que él prepara le puede interesar a muchos sectores turísticos de los Estados Unidos. Entonces, él demostrando eso puede captar la atención de UCI y decir, necesitamos, claro, ese es mi trabajo precisamente, hacer el estudio para determinar que de lo que tú sabes hacer puede calificar en qué oficio a poder obtener una residencia. Cuando viene alguien a ti, tú lo haces como el examen. Es correcto. Tú los examinas, ¿no? Es correcto, sí, lo evalúo. Los evalúas. Correcto. Para ver si pues califican para este tipo de visa. Correctamente. Yo generalmente lo que se pide para poder determinar la calificación es el currículum más completo y actualizado que tenga la persona. No puede ser una hoja de vida, o no debería de ser una hoja de vida, Sí. porque la hoja de vida obvia mucha información. Ojo, no es un currículum para buscar empleo, porque cuando buscamos un currículum para empleo, ese currículum está enfocado en lo que tú deseas que conozca la empresa para lo que ellos están necesitando. Sí. Entonces tú le das ese enfoque. En las visas de interés nacional, el currículum tiene que desarrollar toda la experiencia laboral, importante o no importante, todos tus estudios, todos tus reconocimientos, todos los artículos, Sí. proyectos que tenga. Debe ser muy amplio, muy detallado. Generalmente los currículum para visas de interés nacional, currículum de 3, 4 páginas, no quiere decir que la persona que tenga una página o el que tenga, si tiene 8 páginas, no significa que tiene más opciones a calificar o no. Aquí no se trata de cantidad, se trata de calidad. De la calidad. De la calidad. Claro. Porque de repente lo que tú sabes hacer en un nicho muy importante, por ejemplo, hablo de los médicos. Muchos dicen, no, yo no califico porque yo soy médico. Sí puedes calificar. Una cosa es que vengas a trabajar como médico y otra cosa es que vengas a trabajar en una habilidad que tú hayas desempeñado y que no necesitas ser licenciado o tener la licencia de médico. Por ejemplo, tú eres un médico pero tienes un método de fisioterapeuta, por ejemplo, ¿no? Y tú quieres trabajar aquí en los Estados Unidos, pero tú has sido fisioterapeuta de equipos de béisbol, de equipos de fútbol, y tienes reconocimientos, has participado en torneos importantes donde has ganado premios o medallas con el equipo. Eso te puede ayudar porque ya tú has demostrado que tienes una habilidad y has sido exitosa. Claro. Y no necesariamente te van a decir que vienes a trabajar como médico, sino que vienes a montar un consultorio para hacer fisioterapia. Y lo puedes hacer. Por supuesto, quizás vas a tener una licencia, pero como fisioterapeuta. Pero si eres médico, esa experiencia avala lo que tú vayas a hacer aquí. ¿Se te hizo fácil hacer tu papeleo? Sí, de ti misma. Sí y no. Ver todas tus capacidades, todo tu talento, reunir todo eso. ¿Cómo fue ese proceso? Porque eso es algo importante. Fue largo. Fue largo y es una cosa de reconocimiento, claro, ¿no? Es algo de reconocer todas esas bondades. Sí, Scarlett. No solamente difícil, sino bonito y orgulloso que te sientes, porque sabes que es bonito en la vida defender una verdad, defender lo que has hecho. Y cuando tú eres, en el caso mío, que vengo de un hogar
de un profesional de la medicina brillante como fue mi papá, cardiólogo, que en paz descanse, murió hace 8 meses, y de una Descanse. madre que fue los últimos años de su vida, perteneció a la renovación carismática, vivió una manifestación. Tengo que decirlo porque hay cosas que esa conjugación de ellos dos es lo que me hace estar aquí contigo hoy. Claro, por supuesto. Porque mi padre fue, además de ser médico, fue un hombre que hizo mucho la labor social en la comunidad. Fue el primer cardiólogo clínico de la ciudad de Cabima, en Maracaibo, estado Zulia. Qué bello. Sí, y fue en el año, mi papá estudió en Caracas, yo nací en Caracas, y muy pequeño me llevaron a Cabimas. Y él fue, en ese entonces Cabimas era una provincia, era un pueblo muy Sí. pequeño, ¿no? Pero las personas, me recuerdo que a mi papá a veces las consultas no... Tranquilo, no, bueno, Me sí, emociono, por supuesto. porque Bueno, porque hay una admiración, hay un sí, orgullo y un sí, sentimiento. fueron cosas muy Qué lindas que viví lindo. en la infancia. A mi papá le llegaron a pagar consultas con gallinas, con Imagínate, plátano, claro. porque no había dinero. Y mi papá de chiquito me decía, esto que está haciendo esta señora, primero es la salud y la vida de ella, no es el Sí, dinero para mí. Eso en mí formó unos valores de ayuda, de ayudar a las personas. sí, Y en mi madre, cuando ella vio a la Virgen en Betania, vio las manifestaciones de la Virgen en Estado Cuba, en Caracas, sí. Estado Miranda, perdón, En ella, Cuba. en Cuba, Ajá. exacto. Ella vio a la Virgen y entonces entregó su vida a Dios, a la Virgen. Ella murió de cáncer, pero los últimos años de vida de ella fueron los años más felices, porque había conseguido el camino, la paz espiritual que tanto necesita la persona, el ser humano. Sí, claro. Entonces, esa unión o esa conjunción de tener un hombre de labor social y tener una madre de caminos espirituales han dado en mí lo que yo estoy haciendo ahora. Scarlett, hay mucha necesidad de información de estos temas. Pero muchísima, muchísima, Hay- Jesús, y te agradezco de antemano la labor que haces, el querer informar, el querer ser voz, sí, de educar. Es tan importante la educación, más en el momento que estamos viviendo. correcto. Y lo que estás haciendo es educar. La educación da poder. Así es. Entonces sí es importantísimo lo que tú haces, aparte ese don del servicio, eso no lo tiene cualquiera y eso se te agradece. Claro. Por ahí alguien dijo, sé que alguien conoció, lo dijo, no es mío, no me lo voy a robar, pero me lo quiero robar, pero no es mío. Una vida sin servicio no es vida. Así es. Yo no sé si fue la Madre Teresa de Calcuta o Así quién es. fue, ya me corregirán por aquí, Te- pero te- es cierto. Sí, te voy a decir un lema que tenemos nosotros, porque mi Ajá. esposa y yo en Maracaibo pertenecimos a un movimiento espiritual matrimonial, que eso fue lo que nos abrió los caminos para ser lo que somos hoy en día. Estamos trayendo a Utah un movimiento llamado Proyecto Amor Conyugal Español para recuperar muchos matrimonios que se están perdiendo. Pero que me vas a invitar. Sí, claro que sí. Porque yo, gracias Claro que a Dios, sí. tengo 25 años con mi pareja. Amén. Claro. Y tenemos, bueno, imagínate, una historia de vida juntos, mucho, pues, mucho. Sí. Y yo quiero estar, Claro que qué sí, maravilla. claro que sí, Scarlett, por Qué favor. bonito, todo aquello Sí. que uno puede hacer en pro de la unidad De la unidad. y de poder dar una calma, un respiro, ¿no? Claro. Una esperanza. Una esperanza. A mí la palabra esperanza, tengo problemas con esa palabra, a mí me gusta más la certeza, Ok. ¿no? Es la certeza de poder estar en calma, de que sé que lo estoy haciendo bien, que voy por el camino correcto, que tengo la guía correcta, que tengo una mano ayuda, Claro. una mano que está ahí, que me está Claro, apoyando. Y tú claro. en este momento lo estás haciendo. Tú estás haciendo esa mano para mucha gente que necesita esta información. Yo siento que es así. Claro que sí. Y voy a repetir tus redes sociales. Correcto, Espérame, claro Jesús. que sí. @ebpro, guión bajo, es decir, piso, NIW. Ahí van a poder contactar a Jesús para poder, pues que él les pueda hacer una evaluación, a ver si ustedes pueden calificar para esta Gratuita, visa. completamente La gratuita. Y la asesoría es gratuita también. No la cobramos. evaluación y la asesoría es gratuita. Completamente. O sea, gracias Ahí por es- eso. No, siempre. O sea, ahí es donde yo siento que está la ayuda. Que me salió un poquito del tema cuando tú dices que una vida sin servicio no es vida, ¿no? Nosotros tenemos un lema dentro de la parroquia Ajá. donde pertenecíamos que era: para Dios servir es reinar. Servir es reinar porque para Dios el servicio
dentro o fuera de la iglesia, a la humanidad, a las personas con problemas, es precisamente ganarse el reino de Dios. Eso es lo que queremos. Claro. Que Dios esté con nosotros ayudando. No hay una forma en la vida que tú puedas recibir si no es dando. No la hay. Si tú das, eso se te va a devolver, inclusive del sufrimiento. Porque a veces las personas entienden o no ven que del sufrimiento es donde está la fortaleza, Dios a veces lo permite que suceda, para que sea fuerte y para que aumente tu fe, Claro. que es lo importante. Y hay mucha gente en el plano migratorio que está sufriendo y que están sufriendo a veces por falta de información, por falta de asesoría. Así es. Yo quiero llegar, ¿dónde quiero estar yo en los próximos años? Siendo un consultor que ayude a muchas personas. Claro, yo vivo de esto, por supuesto que vivo de esto, porque ayudo y mis conocimientos y mi experiencia. Pero ¿no? por supuesto, No. conocimiento, experiencia, tiempo, y una mano lava a otra mano. Exactamente. Entonces, eso es así, es normal. Pero Jesús, quedaste en que tú de Florida te fuiste. No, de estando aquí, llegué en el 2021, ¿verdad? ¿Tú llegas a dónde? Aquí a Utah, al estado de Utah. Llegas aquí a sí, Utah. estado de la ¿Pero Colombia. dónde te sacas tu visa? Bueno, cuando yo llego aquí primero, mi hijo mayor, él emigró al Canadá, él es arquitecto, está casado con su esposa allá. Nosotros empezamos a luchar porque desde que tú llegas es el switch, te lo cambiaron, ¿no? Yo tenía en Maracaibo 2 empresas, una fábrica de hielo gigantesca, una fábrica de cosméticos, hacíamos body cream, hacíamos sanitizer, hacíamos de todo. Comenzaron a llegar, ya sabes, no los mencionemos, pero sabemos quiénes son. Sí. Llegó la extorsión, llegó el COVID, llegó el problema, no había gasolina, no había luz. Y yo huí porque habían amenazas, pues, amenazas fuertes. Entonces salimos, llegamos, fue Warehouse, fue sufrimiento, pero todo era el plan de Dios. Pero llegas directo aquí a Utah. A Utah, sí. Nos vinimos directo de Maracaibo, nos vinimos a Utah. Lo que pasa es que mi hijo, él no entró aquí. Él salió por Plattsburgh, la frontera con Nueva York, con Canadá, perdón, y él se fue al Canadá como asilo político, exactamente. Pero todo tu proceso en el que tú te preparaste para sacarte la visa, fue tú aquí, solito, fue aquí en Utah, sí. Sí, porque entonces cuando yo llego, ¿por qué Utah? Porque la familia de mi esposa ya años anteriores habían comenzado a llegar aquí, pues. Cuñadas, personas, amigos, y dentro de ese grupo de amigos habían algunos colegas. Y esos colegas ya tenían muchos años antes que yo. Entonces ya yo sabía que ellos habían obtenido la residencia por este modelo de visa. Pero ellos me decían, al mismo tiempo, porque ellos las habían contratado, ellos habían hecho los servicios con estos abogados de otras partes, de Florida. Sí. Pero yo no lo hice así porque no podía hacerlo. Yo iba llegando y de dónde iba a sacar yo ese dinero para hacerlo. Pero ellos me orientaron, me llevaron de la mano. Entonces yo puse todo en manos de Dios. Fue lo primero que hice. Dije, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a prepararme, a ver los casos similares que lo han logrado. Y conjuntamente los estudios y lo que ellos habían hecho y me fueron orientando, yo logré hacer mi caso. El caso, desarrollar un estudio de interés nacional no es un informe de biología, como lo digo yo. No son 3 hojitas y que él lo hizo así, lo voy a hacer así, inclusive ni siquiera un asilo. Es un expediente donde se conjugan muchos aspectos. Se conjuga tu experiencia, lo que tú has hecho en la vida, se conjuga lo que tú eres como profesional, si tienes un título, si tienes estudios, y se conjuga el otro eslabón que es el interés nacional. Es decir, son 3 eslabones que deben estar unidos. Esa es parte del éxito de una EB2. Muchos no lo saben enfocar, pero cuando tú vives, mi tarjeta de presentación es yo lo hice y lo logré. Muchos te dicen yo lo hago, pero no lo he logrado, porque de repente esa persona no ha tenido, se lo puede hacer a un tercero, pero no lo ha vivido personalmente, obviamente. Yo sí lo viví y yo lo hice. Entonces muchas personas creen, otros dicen, no, pero es que tú no eres abogado. Es que no necesito ser abogado. El abogado no necesita ser abogado, porque esto es un país donde están creados los procedimientos y están escritos. Lo que pasa es que traemos muchas veces el chip de la gestión. Yo te pago para que me lo hagas. Entonces, claro, porque es más cómodo, obviamente. Y porque si a uno le ahorran ahí, tú sabes, un tiempo. Un tiempo, ¿no? Y obviamente tú estás pagando el conocimiento. Claro, exactamente. ¿no? La idea es caer en las manos correctas. Correctas. ¿Cuál es ese momento donde tú te das cuenta que era un negocio? No, un negocio, porque tú me hablaste en
en cuándo te diste cuenta que dejó de ser un negocio para convertirse en una necesidad, el querer dar, el querer servir. Pero ¿en qué momento o en qué estabas trabajando tú que dijiste, bueno, yo me documenté, tengo esta capacidad, aquí hay un negocio, lo Gracias, veo? gracias por la pregunta. Porque esa pregunta tiene donde yo sentí el llamado. Fue un llamado, fue como una necesidad que tenía de ayudar a las personas, de decir, ayuda a la comunidad que lo está necesitando. Yo en el año 2023, después que hago mi caso, salió excelente. Hay dos formas de poder obtenerla. Puedes hacer un premium processing, que es un servicio express, tú lo pagas y te dan respuesta en tiempo corto. Pero tienes otro camino que es el regular, pero tampoco es largo, son 8 meses que te da respuesta a UCIs. No es comparado con un asilo, que son una pila de años que tienes que estar aquí. Entonces, un amigo, un colega que estaba en Indiana, me dijo, mira, yo necesito hacerla. Vamos a hacer algo. Yo soy ahorita project manager de una gran empresa aquí. Yo te puedo ayudar a obtener un trabajo. En Utah es un estado maravilloso y toda mi familia está aquí. Pero cuando él me llamó, fue un reto, porque económicamente era un sueldo, o sea, Claro. mucho más alto, mucho más grande, pero no tenía familia. Entonces lo pusimos en una mesa familiar, mis hijos, mi esposo y yo, como hemos hecho todo en la vida, en consulta, Sí. y decidimos tomar la decisión. Nos vamos. Y decidimos en noviembre del 2023 nos fuimos al estado de Indiana. Un estado maravilloso, bello, hermoso. Y comienzo a trabajar. Lo que no subestimé fueron dos cosas. Una, que no tenía la familia, y lo otro es que el trabajo era un trabajo de campo. Y el trabajo de campo es un trabajo como field journeyman, que era mi cargo, es un trabajo de supervisión, pero era en proyectos, en construcción. Ok. Y en esa construcción yo tenía que manejar equipos donde cuando él me dijo, mira, tú vas a ganar esto, tú tienes que decir que tienes este cargo, lo vas a asumir como tal cuando te digan, si sabes manejar el equipo, tienes que decir que sí, yo te voy a orientar, ¿no? Te voy a ayudar. Y así fue. Pero ya yo tenía como 6 meses y entonces el trabajo me quedaba como a 1 hora de la casa. Oh. Era muy lejos. Y entonces manejar en invierno, el frío de allá no es como el de aquí, el frío de allá es como el de Chicago, Nueva York, es un frío Fuerte. muy fuerte, demasiado. Las sensaciones térmicas son mucho más elevadas que aquí. Aquí el tema es la nieve, pero aquí Claro. no, la sensación térmica es manejable, en el sentido de que es menos frío, vamos a decirlo así. Entonces, yo empecé a trabajar, nos iba bien, pero yo veía que cada vez me arriesgaba más. ¿Por qué me arriesgaba? Porque a veces tenía que trabajar en equipos a 40 metros de altura, haciendo cosas que nunca había hecho en mi vida. Claro. Scarlett, era un reto para mí. Y lloraba. Y lloraba mucho. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí, Señor? Indícame cuál es el camino. Tú lo sabes. Protégeme. Le rezaba mucho a la divina sangre, a la divina misericordia del Señor, al corazón de Jesús. Rezaba demasiado todos los días. Yo pegando cables y haciendo cosas, claro, a veces tenía que, porque además de mi trabajo tenía que supervisar el de las personas que estaban bajo mi cargo. Claro. Porque aquí se estira de que el jefe no es como en Venezuela, que el jefe está en una oficina con aire acondicionado, no, aquí el jefe trabaja también como ellos, pero gana más. Entonces hubo un día que yo estaba arriba trabajando y yo sentí una voz que me dijo, vete, vete. Yo, en mi mente, ¿no? No fue una voz física, pero lo sentí, ¿sabes? Como cuando alguien te está diciendo algo, pero no lo estoy escuchando, me lo está diciendo alguien. Y alguien me llamó, como a las 2 horas, me llama y veo que era un gran jefe. Me dijo, ven acá, yo me bajo del equipo. Esos equipos deben usar un arnés de seguridad porque estás en una altura, pero ese no era mi mundo. Y a veces, ese momento yo obvié el arnés. Ok. Y me dijo, ven. Y él me dijo, vete. Yo me lo quedé mirando. Recoge tu herramienta y te vas. No te quiero ver más aquí. Pero, o sea, ya va, espérate. ¿Sí? Pero estabas agotado. Sí. Sí. ¿Me entiendes, Scarlett? Ay, Dios mío. Ajá. Entonces, eso para mí fue una manifestación. Claro. En ese momento yo salí
Lloré mucho porque después de haber sido en Venezuela empresario, 2 empresas, una empresa con 60 trabajadores a mi cargo, una empresa productiva porque le trabajamos a las camaroneras del estado Zulia. Vendíamos mucho hielo hasta que llegó lo que ya sabemos, Sí. pero me sentí como una cucaracha. Me sentí como ni una cucaracha, no me sentí nada, porque no solamente fue como me trató, sino como me insultó, como me dijo de todo. Eso mi esposa me dijo, cuando llegamos rezamos un rosario y me dijo, Jesús, pon eso en manos de Dios. Este no es tu camino. Dios te está llamando para otras cosas. Y eso fue para mí esto, lo que estoy haciendo. Porque entonces yo dije, bueno, ya no tengo trabajo ya. Entonces empecé a contactar a aquellas personas porque a veces no las podía atender porque trabajaba. Yo trabajaba a veces 12 horas diarias. Personas que te estaban buscando para Que me tramitar la estaban buscando visa. para tramitar la visa. Entonces comencé a trabajar en una. Mi esposa estaba trabajando en eso y mi hija también trabajaba. Y yo les dije a ellos, bueno, ahora toca hacer algo. Toca que ustedes me apoyen en la gestión de pagar la renta, de pagar la comida. Claro. Y yo me dedicaré a hacer esto. Y ahí compensaremos, pero tenemos que hacer un capital para regresarnos. Este no es nuestro. Aquí no es donde tenemos que estar. No estamos en el lugar indicado. Scarlett, hice una visa y ese cliente pagó un premium processing y se la aprobaron. Y se la de mi amigo Ajá. que me había dado el trabajo y se la aprobaron. Entonces se comenzaron a abrir las puertas. Claro, mi amigo no me pagó porque él me pagó fue con el trabajo que Con me el había pasado. sí, obviamente. ¿Me entiendes? Exacto, Entonces claro. bueno, yo entendí todo, pero otras personas habían trabajado, ya las habían aprobado. Entonces, cuando nosotros decidimos regresarnos aquí, ya yo traía mi proyecto en mente, era IB Pro. Y ese nombre desperté una mañana y salí de mi casa y yo vi, no sé dónde, yo vi EB Pro, un aviso en la calle, un banner. EB Pro es Employment Base y Pro es de profesional. Exacto. Employment Base. Base. O sea, son visas basadas en empleo. Ese es el significado. Hay EB1, hay EB2, hay EB3, EB4, EB5. La EB1 es para habilidades extraordinarias. Pero si se requiere ser científico, ser profesor universitario, tener una trayectoria científica reconocida. Sí. Entonces, yo me dediqué fue a esta, pues. Pero yo le dije a mi esposa, mira, hay mensajes. Y lo más bonito que no te he mencionado, que cuando nosotros llegamos allá, nos acercamos a una iglesia, una parroquia, Nuestra Señora de Gracia, y ahí había una comunidad de venezolanos muy grande. Pero el párroco de la iglesia, americano, Sí. él hablaba muy bien español, se nos acercó un día, sin saber él que nosotros habíamos pertenecido a un movimiento espiritual matrimonial en Venezuela, y nos dijo, hay un proyecto que está funcionando, que está entrando aquí a la parroquia, y necesitamos una pareja como ustedes. Yo veo que vienen a misa ustedes dos con sus hijos, y eso es hermoso. La iglesia de Dios quiere a la familia como ustedes, unida. Y ustedes están entrando aquí. Necesitamos que sean ustedes los coordinadores. Y nosotros nos miramos y dijimos, padre, pero usted alguien le hizo algún comentario, lo que nosotros hacíamos en Venezuela, ¿dónde venimos? ¿Sobre qué? Me dice, no. Y entonces cuando le contamos, digo, bueno, es un llamado de Dios. Dios llama hacia las personas. Después de eso, nosotros cuando tomamos la decisión de regresar, nos tuvimos que dejar ese maravilloso grupo donde ya habíamos iniciado, pero entonces él nos dijo, no se pongan tristes. De repente esto que estamos haciendo aquí en Utah lo necesita. Exacto. Y Dios quiso que vinieran para ustedes se enteraran y regresaran. Nosotros este viernes, mi esposa y yo, porque ese proyecto viene de España, el proyecto Amor Conyugal. Y es un proyecto que va basado en las mismas bases de lo que nosotros hacíamos en el MEN, el Movimiento Espiritual Matrimonial de San Ramón Nonate en Maracaibo, que eran las bases de cómo vivir en pareja o el matrimonio de tres, como lo llamamos nosotros. El matrimonio tiene que ser de tres, no puede ser de dos. Pues si tú estás en pareja, pero no tienes a Dios en el centro, tu matrimonio no va a durar. Te lo digo con propiedad, Scarlett. No estuvimos al punto de una separación, pero entre tantas tensiones que vivimos en Venezuela antes de venirnos, Dios nos unió y nos dio fortaleza y nos dijo cuál era el camino. Pasaron muchas cosas para que nosotros estuviéramos aquí, pero lo que puso el detonante fue el retiro que hicimos, el retiro espiritual. Fíjate que con ese retiro yo me di cuenta, porque yo estaba aferrado a mis empresas, a mis negocios. Pero porque estabas bien, ¿no? Estábamos bien, pero el sentido de la vida, cuando tú estás en Cristo, en Dios, son tus hijos, es tu familia, no son tus empresas.
yo entendí y vi eso. Si no hubiese sido por el retiro, yo no hubiese despertado. Empecé a vender todo, Scarlett. Allá no quedó nada. Yo vendí todo. Me desprendí de lo material. Y Dios me está dando a mí esta oportunidad. Pero me está dando la oportunidad de ayudar. Sí. Me necesitaba aquí. Pero entonces ahora me está queriendo decir, porque este viernes, mi esposa y yo nos vamos a Indianápolis nuevamente. ¿Así? A un retiro espiritual con el mismo movimiento que empezamos, pero lo vienen a impartir por primera vez fuera de España y es en Indianápolis. ¡Ah, mira qué bello! Entonces mi esposa y yo volvemos Qué allá bonito, a exacto. encontrarnos y quizás es el mensaje que Dios quiere que hagamos, que traigamos ese conocimiento y esa metodología para poder ayudar a muchas parejas, porque, bueno, tú lo debes saber, la población migrante, los índices de divorcio y separaciones son muy, muy altos. Muy elevados. Los cambios traen momentos fuertes para la pareja, ¿no? Es complicado. Estresa la parte económica, estresa la Sí. parte del estatus, Sí. ¿no? Y como siempre digo, al migrante le toca generalmente asumir o tener puestos, trabajos que nunca Nuevos se retos, imaginaron, nuevas cosas, claro. que nunca se imaginaron que iban a hacer. Entonces eso también afecta un poco el amor propio y por ende el amor hacia tu pareja, lo que está a tu alrededor, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes prestando este servicio, Jesús? Bueno, después que nosotros regresamos en septiembre del año pasado apenas, Ajá. ¿no? Yo estando allá, ya yo había comenzado a hacer estos procesos. Yo en noviembre de este año voy a cumplir 2 años con la Vas a firma. cumplir 2 años. Sí. Con Ivy Pro. Ivy Pro, correcto. Ivy Sí. Pro, @Ivy Pro NIW. Correcto. En Ivy Pro están involucrados toda tu familia, menos tu hijo. El CEO de la firma es Dios. Ah, bueno, claro. Está mi esposa, ¿Tu estoy esposa yo trabaja contigo? y mis 2 hijos. Y los 2 hijos. Mi hijo menor es bilingüe. Él aprendió, porque los jóvenes aprenden muy rápido. Ajá. A mí me ha costado un poquito más, sin embargo lo hago también, pero él me hace todo lo que son las traducciones, mi esposa hace la parte metodológica, mi hija y yo hacemos el desarrollo de cartas, el desarrollo del business plan, del adjudication letter, los estudios estadísticos. Es un estudio muy, muy completo, hacer una EB2. Yo no descubrí la fórmula de la penicilina, como dicen. Sí, Okay. no soy un científico, pero cualquiera no hace una EB2. No, Bien por hecha no la supuesto. hace. Tienes que saber enfocar, tienes que saber plantear y desarrollar el caso. Y en tu caso tú tienes la experiencia Sí. propia. Y funciona, porque me han aprobado 7 visas, 7 Mira. residencias dentro de los estudios que hemos hecho. En 2 años no es malo. Otros no me han dado respuesta porque están en desarrollo. Yo hago el estudio completo, desde la evaluación hasta introducir el caso a UCIS, completo. Es todo, ahí van incluidas las cartas, va incluido el plan de negocio, las proyecciones financieras, el estudio estadístico para ver si es viable. Porque eso es otra cosa. Hay gente que me dice, mira, yo tengo 70 cursos, 3 maestrías, 2 posgrados, un diplomado, pero lo que haces no le interesa a los Estados Unidos. Oh, claro. ¿Entiendes? Entonces, el éxito el 50% del éxito de un EB2 radica en lo que tú hayas hecho y lo que tú eres en la vida. El otro 50% es cómo echas el cuento. Qué importante es cómo se echa el cuento. Es así. Así Yo estoy de es. acuerdo O sea, contigo, sí. cuando en buen criollo, ¿no? No, sí, echar claro, el cuento es cómo. Pero cómo tú redactas todo eso y cómo lo presentas de tal método, manera que se vea que es una necesidad. Ya ¿no? yo he aprendido por la experiencia todo lo que es el lenguaje, los términos, la estructura, la redacción, las palabras que le gustan a los oficiales escuchar y qué es cómo debe ser. Eso yo lo digo con mucho orgullo porque durante todo el proceso de aprendizaje me encontré muchas personas que le habían devuelto los casos y me enseñaban el informe por el que se lo habían devuelto. Y de eso se aprende mucho. Sí, tú aprendes de los errores. Por supuesto. Pues bueno, esa es la idea, sí, claro. esa es la idea. Yo dije, bueno, este no lo supo hacer. Esto está mal planteado. Entonces aquí lo dice la carta. Lo quieren es así. Y yo fui aprendiendo eso. Por eso fue que a mí no me devolvieron el caso. Porque yo me nutrí de todos esos errores que habían cometido muchas personas. Sí. Y eso es precisamente lo que yo valoro más de mi experiencia. El saber cómo y de qué forma tú vas a presentar un estudio.
¿entiendes? Sí. Si tú lo dejas en mano a veces de un abogado, el abogado te va a decir, mira, yo tengo estudio en leyes, conozco de esto, conozco de todo, y he leído sobre las visas internacionales. Eso está perfecto. Tú sabes ya los criterios que debe cumplir la persona y sabes todo. ¿Cómo la vas a desarrollar? Eso es otra cosa. Claro. Eso es algo que tienes que vivirlo. ¿Cómo decir? Una cosa, yo me sé la receta del fideuá de mariscos, por ejemplo. Un fideuá de marisco. Ok, ¿qué lleva esto y esto y esto? Ok. Pero la primera vez que lo hagas, no te va a quedar como el que tú probaste. No. Jamás. Igual es la EB2. La EB2 tienes que nutrirla, tienes que desarrollar, tienes Claro. que, en el ejercicio de eso. Ya de ese caso, por supuesto, me han devuelto 2 casos también, pero los han devuelto por condiciones, no por falta de criterio, sino porque han forjado papeles y no me lo han Sí. dicho, y eso a veces no es justo. Hay que ¿me ser entiendes? honestos. Hay que ser honesto, por supuesto. Hay que hacer las cosas bien. Es Sí. necesario hacer las cosas bien, y más cuando se trata de un estatus Claro. migratorio, que es algo tan importante, ¿no? Hacer las cosas bien en este país. Porque es un país que da oportunidades, es un país de oportunidades Totalmente. mientras uno haga las cosas correctamente, ¿cierto? Eh, Y abras tu mente para poder ver esas posibilidades. Ese es el secreto y es la actitud. Para mí la suerte es para los fracasados. No hablo de suerte, es actitud ante la vida. Es los retos que tú te pongas y la actitud que vas a asumir ante ellos. Eso es lo que te va a dar el éxito. Cuando una persona le dice a otro, ¿qué dijiste tú en el asilo? ¿Cómo lo planteaste? Ya estás cometiendo, porque tú estás diciendo cosas que no son verdad muchas veces. Que no son tuyas. Y esto es un país donde se cree en la palabra. Claro. Y cuando la persona cree en la palabra, como en este país, a veces no te preguntan mucho, pero cuando descubren que has dicho mentiras, Uf. no la vas a pagar tú, la vas a pagar todo. Y es lo que está pasando. Que muchas personas se han valido de esa bondad Ujú. o de esa, no ingenuidad, yo diría nobleza de este Estado, de este país, donde creen mucho en lo que tú dices. Imagínate tú tantos casos por el caso de los paroles, por ejemplo, con los mismos sponsors. Entonces estamos recogiendo las consecuencias. Los buenos somos más, Scarlett, estoy convencido de Yo eso. también estoy convencida. Estoy convencido. Hay cantidades de médicos, de ingenieros, Sí. de abogados brillantes y dicen, no, pero es que yo no sirvo para una EB2 porque yo soy abogado. Pero ¿y quién te dijo que tú vienes a ejercer derecho? Tú vas a hacer una propuesta que le interese a ellos. De repente en derechos humanos, de repente tú tienes experiencia en derechos humanos y vas a trabajar como un asesor, no vas a ser abogado. Y eso te va a dar la residencia permanente, pero por algo que es verdad, por algo que tú hiciste, que no viste lo que hizo el del lado y lo vas a hacer tú. Cada proceso es distinto, es individual, es un proceso totalmente individual. @ibpro piso NIW. Jesús, háblame de Jesús en Maracaibo. Bueno, eres maracucho reencauchado, sí, porque naciste en Caracas. Correcto. Ajá. Sí, y amo Maracaibo. Y amas Maracaibo y está ya en tu corazón. Pero Caracas es bello. En tu corazón, claro. Nada como el Ávila. Ustedes dicen nada como el lago, no, nosotros nada como el Ávila. Claro, es claro. así. Háblame de Jesús, ese muchacho allá en Maracaibo. ¿Qué soñaba hacer? ¿Qué pensaba él que iba a hacer? Mira, Scarlett, yo desde teniendo estos padres sí. de los que hablaste de una manera espectacular, maravillosa, teniendo esos ejemplos, ¿qué pensabas tú que ibas a hacer? Mira, yo quería ser médico. Yo quería ser como mi papá. Yo comencé a estudiar medicina. Pero bueno, en la vida mi mamá quería más que yo fuera médico. Ella me decía, sigue los ejemplos de tu papá, mira cómo admiran a tu papá. Pero tu papá, yo le decía así a veces a mi mamá, me dice, es que nosotros, ella también me lo reconocía, me dice, nosotros no tenemos dinero por cómo piensa tu papá. Y yo le decía, no, pero es que él me decía, él siempre me lo decía, Jesús, si vas a estudiar medicina para hacer dinero, estudia derecho, abogacía, estudia otra carrera, no estudies medicina, porque con la medicina no se juega. Y hay mucha gente que juega con la salud de los demás. Claro. Entonces eso... Qué bonito tu papá. Sí, no, mi papá, que Dios lo tenga. Espectacular, porque es verdad. Y ahí es donde se ve la empatía real y el amor por lo que haces. Sí. Y el valor lo tienes. Tienes mucho, ese valor, yo me imagino. Lo extraño. 8 meses nada más tienes que se fue. Sí. Dios lo tenga en su gloria. Amén. Estuvo una muerte inesperada porque él
fue una persona muy sana. Me decía, quiero llegar a los 100 años. Yo voy a llegar a los 100 años. Yo le decía a él, papi, pero tú te ves bien, puedes pasar de los 100 años. Y él se echaba a reír y me dice, no me conformo con 100 nada más. 100 eras bueno. Y llegó... No, él murió a los 87 años, 87. tuvo un derrame cerebral, Yeah. pero un ictus no fue tan grave. Lo que a él lo puso mal fue el COVID. Claro. Después le dio COVID y bueno, ahí sí fue poco. Yo tuve las esperanzas. Él murió cuando ya a mí me habían aprobado la EB2 y él sabía, me decía, ay, ¿cómo van los papeles? ¿Cómo va eso? Él siempre me preguntaba, ¿no? Y yo le decía, bueno, aquí estamos, pero cuando se vaya la gente de allá es que yo... Y él me decía, no me digas eso, pues esta gente todavía va a estar mucho rato aquí. Pero echándole broma, pero Claro. él y yo nos reíamos mucho, echábamos mucho cuento. Pero lo más importante de esto, en relación a la pregunta, es que yo desde niño fui soñador. Desde niño siempre, de hecho, cuando comencé como ingeniero, yo me formé aquí en los Estados Unidos. En el año 2001 comencé a trabajar con una empresa llamada Stuart Stevenson de Venezuela, Okay. con casa matriz en Houston, representada la firma Detroit Diesel Corporation, que es una firma que está en el estado en Detroit, Michigan, aquí en los Sí. Estados Unidos. Yo comencé a trabajar en esa empresa y llegué a ser training manager de la empresa. En el año 2000 ya yo andaba por aquí haciendo cursos, estudiando, Claro. y entonces después iba a Venezuela, a la Mercedes-Benz, en Valencia, Caracas, Puerto La Cruz. Amo Puerto La Cruz, lo más bello que hay ahí de playas, el ambiente, de lechería. Sí, Me la sí, mantenía sí. mucho porque estos motores eran utilizados en muchas embarcaciones. Okay. Entonces, a veces los motores se aplicaban mucho en yates. Y el trabajo de nosotros yo era, como decir, instructor, pero era supervisor de campo. Era reparar estos motores y después salir a probar el yate. Y a veces era un fin de semana dentro del yate paseando, probando las máquinas. Qué maravilla. Y, sabroso, cómo añoro eso. Qué chévere. Muy rico, ¿Extrañas sí. trabajar en esta parte de ingeniería? Sí, ¿Te lo extrañas? extraño eso porque y no pierdo las esperanzas. De hecho, me estoy preparando para hacer mi primer examen del FE, que es el Fundamental Engineer, para poder trabajar como ingeniero, pero amo la docencia, porque cuando comencé a trabajar como instructor, esos cursos que dictaba aquí y después iba a dar a Venezuela, me formaron, porque la docencia es como un apostolado, es como el sacerdocio, Ajá. se nace docente, se nace sacerdote, se nace músico. No es que tú agarras un libro, ay, voy a estudiar cómo ser profesor. No, el profesor nace desde Sí, pequeño. tiene que nacer con esa pedagogía, esas De ganas hablar y estar hablar parado y la y paciencia. cómo cansa. Sí, pues. y responder. Exacto. Y, todo, y la manera de Y la responder. manera. Entonces yo... Porque hay preguntas a veces que... y tienes que... Muy interesante la pregunta, Claro, ¿no? Sí, yo sé. Sí, entonces bueno, me dediqué a eso por muchos años, pero hubo un momento que llegó el presidente, que ya, el extinto, que era una época, estamos hablando de 2004, 2005, era otra Venezuela, había un barril de petróleo en 130, había mucho dinero, estaban dando muchos créditos, y toda la vida soñé con tener una fábrica de hielo, porque además de ser ingeniero mecánico, conozco el ciclo de refrigeración, sé cómo se hace una fábrica de hielo, y decía, esto es agua, y el que trabaja con agua nunca pierde. No, es materia prima, hay mucha. Y entonces veía fábricas de hielo que tenían, además que no tenían que comprar agua, pues tenían un pozo de agua bajo la tierra y sacaban el agua, la congelaban y la vendían carísima y te la pagaban en divisas. Entonces yo dije, yo voy a hacer un negocio de esto. Invité a un gran amigo, un hermano, que fue mi socio por muchos años. De hecho, nos casamos con 2 hermanas, para que tengas idea. Ah, imagínate sí, tú. O sea, el negocio quedó ahí cerradito. Claro. Y después que nos casamos muchos años, estaba dedicado al negocio de la farmacia, yo me dedicaba a mi trabajo con los motores y todo. Chica, y conocí una persona trabajando, porque yo fui gerente de la Mercedes-Benz, que trabajaba con el gobierno. Y esa persona, nos hicimos muy buenos amigos, y de una forma muy transparente me dijo, mira, creo que tienes mucho potencial, plantea un proyecto, están dando dinero. Y en el 2004 nos dieron un crédito. El presidente nos entregó una cadena nacional de aquellas que hacían interminables. Sí. Y me dieron mi sobre, yo salí en cadena nacional y eso me costó perder muchas amistades. Inclusive familiares me criticaron mucho, muy duro. Le vendiste el alma al diablo, me decían. Digo yo, ¿pero por qué? Si es que es un derecho adquirido que tengo conocimiento y voy a aportar por la economía del país. Sí. Me dieron un crédito para pagar en 10 años al 6%.
pagamos en 8 años, antes de tiempo. Pero pagamos todo. No le quedamos debiendo nada a nadie. Y mi papá me decía a mí, el secreto es pagar. Pague su crédito. Exacto. Y lo pagué. Me costó después un mundo porque yo tenía la teoría como ingeniero y sabía cómo era el ciclo de refrigeración. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Sí. Y cuando fui a hacer, había empresas en el sector que yo pensé que me iban a ayudar a hacerla. ¿Y no? Nunca me cerraron todas las puertas porque ellos me decían, te vas a meter en el negocio del hielo. Es un negocio aquí que no da porque hay mucho. Realmente en el occidente, en el sur hay muchas fábricas de hielo porque además que tiene el Bueno, pero lago, sí, el calor, y el el calor lo calor de allá, amerita, todo, claro, exactamente. por Entonces, supuesto. pero también al mismo tiempo, este me diga que no me meta en el negocio, pero estaban ampliando las empresas de ellos. Decía, entonces, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces, Claro. no lo voy a hacer, pero tú estás Pero ampliando. tú sí, Entonces yo le sí. dije a mi compadre, aquí no nos van a ayudar. Compramos una camioneta y empezamos a recorrer Venezuela, buscando plantas de hielo. Eso te deja ver lo emprendedor que he sido. O sea, siempre me ha gustado. Él me decía, pero es que él al principio me dijo, un negocio de hielo. Yo no sé de nada de hielo. Yo sé de farmacia. Yo no creo en eso. Pero yo creo en vos. ¡Ay, qué Me dijo así, yo creo en bello! vos. Yo sé que vos lo que te propongáis lo vas a hacer. Vamos a darle. Y después conseguimos un buen amigo que fue el economista que nos hizo el proyecto, Sí. ¿no? Para que nos aprobaran el crédito. Y lo hicimos, pagamos. Y de allí fui gerente durante 8 años, hasta que comenzaron a amenazarme, a extorsionarme. Claro. Y es cuando decides Sí, venir. entonces, no. De ahí me salgo en el 2012, ¿verdad? Sí. Y decido hacer con un hermano una fábrica de cosméticos, porque yo tengo un tío que es cosmetólogo. Ok. Estudió aquí en la Universidad de Ann Arbor, en Michigan también. Y él me enseñó, y él está viejito, está en Colombia, me dijo, mira Jesús, yo tengo aquí un poco de fórmulas de body cream, de cómo hacer una saponificación, de cómo hacer una emulsión, de cómo unir un agua y un aceite. Ensáyalas y yo te enseño. Y con eso levantamos un laboratorio, pero lo hicimos en un apartamento. Oh, ok. Porque para hacer un laboratorio de cosmetología necesitabas unas condiciones sanitarias Sí. muy exigentes. Y la gente que tú sabes que eran del gobierno en aquel entonces, lo que buscaban era esto. Sí. Entonces ellos me decían, no, es que si lo vas a hacer aquí no te lo voy a dar porque tienes que pagarme tanto. Y si lo vas a hacer aquí tampoco, pues tienes que pagarme tanto. Entonces yo le dije a mi hermano, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros nos criamos en un penthouse y el penthouse tenía un espacio muy grande. Ok. Vamos a hacer eso aquí. Me dijo, vos estáis loco. Aquí lo hacemos. Cerramos, yo invertí, porque el negocio seguía produciendo, tuve que salirme de mi fábrica y poner un gerente interino. Sí. Entonces empecé a invertir, saqué huevos de una canasta y para ponerlos en otra canasta. Y desarrollé el laboratorio de cosmetología. Después que teníamos el laboratorio de cosmetología, yo trabajando en mi laboratorio, la gente se quedaba sorprendida. Nosotros hacíamos 3.000, 4.000 envases diarios de crema corporal. ¿Ah, sí? Una crema corporal espectacular. Mi ¿Cómo se esposa me decía, llamaba? Dancens. La línea era Dancens. Lo que pasa es que, Dancens. sí, Dancens. Lo que pasa es que fue una línea que tuvo poco tiempo porque yo decidí después venirme. Sí, Exacto, te fuiste, nada más estuvimos claro. 4 años en el mercado. Dancens. Dancens. Y el laboratorio se llamaba Faprocosca. Todavía existe en papel y en Sí. algunos equipos porque, bueno, se han ido desmantelando la línea, ¿no? Entonces, estando trabajando en eso, se me mete en la cabeza, Scarlett, estudiar. Y decido estudiar gas natural. Entonces, muchos me decían, pero si tienes 2 empresas y estás bien, ¿para qué vas a seguir ¿Para qué sigues estudiando? estudiando? Quiero estudiar gas. El gas es el futuro, no es el petróleo, es el gas. Y aquí hay mucho. Yo todavía pensaba que me iba a quedar allí. Y de repente yo decía, bueno, de repente nace una consultora, una contratista para Sí. asesorar. Y me puse a estudiar gas. Y en el 2016 me gradué de ahí, magíster de máster en gas. Todo formaba parte del plan de Dios para nosotros. Por supuesto, para que tú armaras tu buena Mi visa, EB2. tu EB2 de una Exacto. manera maravillosa. A pesar de que no necesitas tener una maestría ni un título de pregrado para poder optar un EB2, sí te ayuda a tener una Por maestría. supuesto. Te da un plus, Claro, o sea, te da más. Claro. Entonces, me graduó y estando dando clases, conozco a una persona, un ingeniero de Bolivia. Y él tenía una empresa de capacitación en Bolivia. Bueno, y ese señor me puso a dictar cursos en toda Bolivia. Y me empezó a ir bien, perdón. ¡Qué maravilla! Pero fue tan bueno aquel momento que yo le dije a mi esposa, bueno, ya
tenemos 2 empresas y ahora dicto clases, que es lo que a mí me gusta. Y entonces me pagaban bien en dólares porque yo iba a Bolivia en una semana, me ganaba 4 o 5 mil dólares. Exacto. Buenísimo. Y haciendo lo que a mí me apasionaba. Y cuando llegaba, verificaba mis 2 empresas. Lo que pasa es que no estaba todavía el COVID. Y el COVID sí fue como la estocada, ¿ya? Ok. Porque entonces tuvimos que confinarnos. Las farmacias donde yo vendía los productos trabajaban en horario restringido. La fábrica de hielo no tenía luz. No había diésel para las plantas eléctricas que teníamos. Sí. Comenzaron a suceder muchas cosas y ahí es cuando decidimos mi esposa y yo hacer el retiro. Y entonces ese retiro fue el que nos catapultó y nos abrió las puertas de estar aquí. Qué bonito. Sí. @Jesús Pro piso NIW. Jesús, viendo este recuento, este pequeño recuento de Gracias por lo de una vida muy nutrida. Sí. Esto es algo pequeño porque eso es, bueno, Resumido, porque... Resumido, pues sí. una experiencia de vida muy enriquecedora, de muchas vivencias, valga la redundancia. ¿Tú te consideras héroe de tu propia historia? Definitivamente sí, pero todo héroe tiene una guía, tiene un héroe arriba. Sin Dios yo no soy nadie, mi héroe es Dios. Yo soy héroe para muchas personas que reciben mis beneficios, pero detrás de todo lo que yo he hecho está la mano de Dios. ¿Pero tú te consideras héroe, Sí, tú, de tu historia? Sí, de mi historia sí lo soy. Personalmente, claro que lo soy. ¿Y cuál es ese superpoder? La constancia. La constancia. No hay algo más fuerte en la vida, Scarlett, que Qué creer poder tan en importante. uno mismo. Creer en ti. Creer en ti. Creer en ti. No importa Y que ser te digan. constante. Totalmente, totalmente. Y yo soy así, perseverante. Muchas personas me han dicho, no vas a poder, no lo vas a lograr. Me gusta cuando pasa. Porque tú demuestras lo contrario. Ya te lo voy, tú sabes quién soy yo. Qué Mi bonito. esposa me lo dice mucho. A veces me ve así como que distraído, ¿no? En estos días me buscó mi tío, que me formó con los cosméticos, me dio un proyecto para desarrollar aquí en los Estados Unidos de algo innovador, de algo buenísimo. Es un científico, mi tío, sabe Qué maravilla, mucho. qué bonito. Y me dijo algo sobre todos estos muebles de madera que se desarman, que son como de cartón, son unos productos especiales para que eso no pase. Una cosa chévere. Buenísimo. Entonces, a mi esposa le da miedo cuando me oye hablar con él, porque me dice, claro, cuando tú hablas con él, te entregas a eso, porque ella sabe cómo soy yo de apasionado con los proyectos. Entonces me dice, no es por egoísmo, pero me dice, entonces el tiempo de nosotros cada vez es menor, cada vez es menor, cada vez. Y le digo yo, no te preocupes que estamos aquí, estamos en el país, digo yo, donde los sueños sí se hacen realidad. Sí se hacen porque realidad. esto es un país de oportunidades, pero lamentablemente pasamos de ser, mi hijo en estos días, hace 15 días recibió el título de high school. Y es emocionante ver tantos jóvenes latinos que hay aquí, tantos muchachos que van a entrar a este país a trabajar, pero que a veces por las manchas de otras personas, quizás muchos no tengan las oportunidades porque lamentablemente pagan justos por pecadores. Por eso es tan importante lo que hacemos. Claro, totalmente. Porque destacamos lo bueno. Claro. Y damos las herramientas, en tu Claro, caso, das claro. las herramientas para que puedan hacer las cosas bien. Claro. Jesús, gracias. Gracias. Gracias por haber estado aquí en Héroes. Voy a Scarlett. repetir tu red social, @EBPro piso NIW. Ya lo saben, contáctenlo. Si necesitan tener una evaluación, ya saben, es gratis para que los evalúen y ver si pueden calificar para esta visa tan importante. Y recordemos que sí hay distintas maneras, distintas visas. Claro que sí. Para poder tener la residencia permanente, pero hay que buscar la fuente fidedigna, al profesional, al que sabe, al que vivió la experiencia, así como Jesús. Jesús, gracias. Gracias a ti, Scarlett, por Gracias la por invitación. haber De verdad estado que ha aquí. sido un placer para mí poder recibir todo, o sea, poder transmitir todo esto Claro y que las sí. preguntas recibirlas de una dama tan bella como tú, de Gracias, verdad, que muchísimas eres un gracias. orgullo de Venezuela también. Muchísimas Para gracias. cerrar, antes de despedirnos, quisiera mencionar algo muy importante, Claro ¿no? que que hay que sí. hacerle recalcar a las personas que están interesadas que la visa EB2 tiene muchos mitos, que la gente dice, yo no hablo inglés, ya yo no tengo edad para eso, yo dejé de trabajar en eso hace muchos años, y la visa EB2 no habla de eso. Puedes estar inclusive fuera de Venezuela, fuera de Estados Unidos, en cualquier país del mundo.
puedes tener cualquier edad, puedes haber dejado de trabajar en eso hace muchos años y eso igualito te puede permitir, porque lo que tú vas a decir fue algo que tú hiciste, no lo hizo nadie, lo hiciste tú. Claro. Y los talentos son tuyos y las habilidades son tuyas. Así que yo le hago un llamado a las personas que no caigan en los errores, sobre todo de que a veces un asilo, situaciones que son frívolos y que a veces lo que lo van a traer es un problema. Infórmense, busquen e infórmense. Así es. Gracias. Gracias a ti, Scarlett. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por seguir acá en Héroes, escuchando estas historias maravillosas que nos enriquecen y que nos dicen que sí, los sueños sí se pueden cumplir. Síganos también en nuestras redes sociales, @HispanoTV, igualmente en YouTube, y nos seguimos viendo. Muchas bendiciones.